El Perú vive días y horas de prueba para la democracia. Nosotros, desde fines de diciembre del pasado año, luego de haber cumplido todos y cada uno de los requisitos que la ley determinaba para inscribir un partido nuevo, logramos la inscripción, siendo publicada nuestra síntesis con todos los comités, el número de afiliados en el Diario Oficial del Peruano. Aquí está la edición oficial, firmada por el Registro de Organizaciones Políticas, el director del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, el sistema de corrupción que domina el Jurado Nacional de Elecciones a través de su presidente actual, Jorge Luis Salas Arenas, quien haciendo uso inconstitucional e ilegal de un voto dirimente, un doble voto, vetó mi candidatura presidencial y todas nuestras candidaturas al Congreso de la República. En esa instancia acudimos a las apelaciones correspondientes. Presentamos las acciones de amparo correspondientes ante el Poder Judicial, acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pedido de entrevistas con observadores de la OEA, y todos miraron a otro lado. Un acto de extrema gravedad porque ataca la esencia de la democracia, que es la libre participación política, de ser elegido y de elegir. Para que se comprenda en la actualidad, es lo que pasa en Nicaragua, donde el dictador Ortega encarcela a los potenciales candidatos para que no compitan con él. A nosotros nos eliminaron inconstitucional e ilegalmente. Igual lo hicieron con el candidato de Todos por el Perú, el señor Sillonis. Le pusieron igualmente reparos por inscripción a la lista del Partido Aprista y a la lista del Partido Popular Cristiano. Es decir, está viciado el proceso desde un inicio. Y denunciamos el fraude. Y cuando lo hicimos por escrito, inclusive anunciamos que podrán elegir cualquier gobernante, pero no tendrá legitimidad democrática. Llegamos inclusive a denunciar a Jorge Luis Salas Arenas ante el Congreso de la República, una acusación constitucional, porque él es presidente del Jurado Nacional de Elecciones en razón a ser vocal supremo y por lo tanto goza de ese fuero constitucional. Pedimos su destitución y su inhabilitación por 10 años. Sin embargo, este Congreso de la República también lo tiene ahí archivado sin preocuparle lo que pasaba después. Ese Jurado Nacional de Elecciones ha seguido actuando con 4 de 5 miembros que dispone la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones, cambiando el quórum de ser un quórum de 4 de 5 a ser un quórum de 4 de 4. Por eso es que ahora, con la declinación de Arce, el miembro del jurado, Luis Arce, está paralizado, no puede sesionar, no puede resolver. Pedimos desde entonces nuevas elecciones, con nuevo Jurado Nacional de Elecciones, con nueva OMPE. Ustedes dirán, ¿por qué digo esto? Porque nuestra posición es de principios, porque hoy insistimos en nuevas elecciones, independientemente de los deseos del fujimorismo o de Perú Libre con Castillo. Porque el fraude ha sido continuado. Tenemos la convicción que en la primera vuelta electoral nos impusieron como candidatos a la segunda vuelta a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo. A Keiko Fujimori, que no derrotaba a nadie, según las propias encuestadoras de la corrupción, le terminaron colocando a Pedro Castillo
a quien, a juicio de estos inteligentes estrategas titiriteros de la voluntad popular, consideraban que sí podría derrotar. Y a pesar que nosotros denunciamos en la primera vuelta cómo es que miembros de mesa a nivel nacional hicieron saber a través de la prensa nacional que los representantes de la OMPE antes de la elección le pedían actas en blanco, firmadas. Así salió la denuncia en Exitosa, que venía de Chincha. Ustedes la deben tener grabadas, ahí veo al reportero, la reportera, la señora reportera de Exitosa. Así recibimos nosotros también denuncias del interior de Puno y de otras partes del país. ¿Para qué pedían actas en blanco firmadas por los miembros de mesa los funcionarios de la OMPE? Decían que era para llenar porque se cometían errores y que era un problema luego rectificarlos. Hay videos que se han difundido en los medios de comunicación, como en Piura, bastión fujimorista, a puertas de las oficinas de la OMPE se llenaban las actas. Todos los hemos visto. Hubo denuncias de votos marcados. Y en conclusión, inclusive, Renovación Popular, con su candidato Rafael López Aliaga, con quien me separan grandes diferencias, ¿no? Pero ese es otro capítulo, ¿no? Llegó a pedir la revisión del proceso. Y le fue negada esa revisión, sin fundamento. Y se presentó entonces la política de hechos consumados, la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, debiendo dejar muy en claro que Keiko Fujimori solo sacó el 7% del número total de electores y Pedro Castillo solo sacó el 10% del número total de electores. Es decir, entre los dos sumados solamente tenían el 17% del número total de electores, es decir, ni la quinta parte. Y llegan, claro, a la ficción de que Castillo había llegado cerca al 19% y al 13% la Fujimori de votos válidos, es decir, retirando el ausentismo, que es una forma de rechazar todas estas elecciones fraudulentas, y también retirando el porcentaje de nulos y blancos. Entonces, el gran vencedor, el que sacó más votos que Castillo y que Fujimori, fue el voto nulo, el voto blanco. Nosotros en la primera vuelta pedimos el voto nulo, el voto blanco, en rechazo. Y lo pedíamos porque, creyendo en que se debían realizar nuevas elecciones libres, transparentes, con participación total, se podía lograr. Porque el artículo 184 de la Constitución así lo establece, la nulidad total del proceso. Nulidad total del proceso cuando se alcanzan los 2/3 de votos nulos o blancos, separada o sumados, conjuntamente. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de sus voceros, es decir, Salas Arenas, a través de personajes encumbrados a intérpretes de la Constitución, a quienes les paga y les contrata. Hay uno ahí que es muy promocionado, que lo contrató por 54.000 soles al mes. Empezó a desinformar a la opinión pública diciendo que el voto nulo o blanco, si ganara, solamente significaba representar de nuevo la parodia de repetir la segunda vuelta electoral entre los dos mismos candidatos. Desinformó, como desinformaban que la opción del voto nulo o blanco favorecía al que iba adelante, sin ningún tipo de sustento ni constitucional ni legal. Y debo decir aquí que ese Jurado Nacional de Elecciones, con Salas Arenas, mientras impedía nuestra participación política, que es un derecho constitucional, es un derecho fundamental, reconocido en la Constitución, en la ley y en los tratados internacionales, sin embargo, inscribía, por citar solo un ejemplo, al corrupto Martín Vizcarra, que sin cumplir los requisitos que la Constitución y la ley, fue inscrito por Salas Arenas.
con su voto dirimente. ¿Y por qué lo inscribió? Porque estaba directamente vinculado al corrupto Vizcarra, a cuyo hermano le había perdonado un proceso penal Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua, y de cuya familia el hermano médico era médico de familia. Cambiaron votos que se habían expresado, como lo denunció el periodista Ricardo Uceda, todo para favorecer a Vizcarra. Está probada la vinculación directa de Vizcarra con Salas Arenas y su acólito San Ginés. Digo todo esto porque, primera vuelta, a nuestro juicio, sí hay indicios que se ha cometido fraude, pero que nadie ha querido observar, nadie ha querido revisar. Y la segunda vuelta electoral, una vil segunda vuelta, una repugnante segunda vuelta, en donde además de conocer el prontuario de cada uno de los candidatos, candidato y candidata, como les gusta decir a algunos, donde hemos conocido desde la acusación pidiendo 30 años de prisión para Keiko Fujimori y cómo es que ratifica y reitera toda la obra de crimen, corrupción y muerte de Alberto Fujimori cuando dice que lo va a indultar, y bueno, y todo el prontuario que se le conoce. Y del otro lado, el otro candidato que realmente, como lo dije, es un títere de Vladimir Cerrón, el corrupto sentenciado, que sigue imponiendo su poder, y que ambos, además de formar parte del sistema de corrupción, son enemigos de la democracia. Ya a los Fujimori, que se creen una dinastía, los conocemos, desde que dieron el autogolpe del 5 de abril, desde que modificaron la Constitución para la reelección, desde que hicieron fraude en ese referéndum del año 95, porque el no, al cual yo hice campaña, el no a esta Constitución, venció, pero lo cambiaron con fraude. Desde que en esas elecciones hicieron fraude, estos Fujimoris que ahora hablan de verdad electoral y de democracia, hicieron fraude con el Huancazo. Busquen ustedes los archivos, donde participaba, por cierto, Horacio Jánipa, un hombre muy vinculado a doña Lourdes Flores. Hicieron cambiazo de votos ahí con Joy Guay. Y vinculado digo porque ha participado en la recepción de dinero procedente de Odebrecht para el PPC con Lourdes Flores y Horacio Jánipa. Y nos dan lecciones ahora de democracia y de transparencia. Desde el fraude del año 2000, en donde consta en los expedientes, hay videos donde Montesinos reconoce cómo es que él mismo dirigió personalmente el fraude, tuvo que constituirse en la OMPE, y cómo es que el fraude lo tuvo que concentrar en la elección presidencial, porque si no, el fraude era de tal magnitud a nivel del Congreso que ponía en riesgo el fraude total. Y ahí es cuando decide comprar congresistas, los congresistas tránsfugas, que nosotros finalmente descubrimos el 14 de septiembre del año 2000 con el Vladivideo que tumbó a esa dictadura de entraña gangsteril. Que quede bien claro, si no hubiéramos sacado ese Vladivideo el 14 de septiembre del 2000, hasta el día de hoy estaría Fujimori con su gobierno entraña gangsteril. Tenía el plan verde para perpetuarse en el poder junto con las Fuerzas Armadas y Montesinos por lo menos 25 años, y queriendo asesinar inclusive periodistas como César Hildebrand en el Plan Bermuda, como era la libertad de prensa en ese entonces, en que tenían comprados los canales de televisión con millones de dólares, como constan en los audios, en donde las periodistas, las reporteras, recuerdan que les llamaban las geishas, que rodeaban a Fujimori solamente a que diga lo que quiera, y engañaban al pueblo. Y entonces tenemos de ese lado ello, de este lado a Castillo, con Cerrón. El Cerrón que ha tenido la transparencia de decir que efectivamente a ellos les interesa llegar al poder para perpetuarse en el poder. Y que además de declararse marxista, leninista, mariateguista, admirador de Chávez, de Fidel Castro y de todo, tiene unos planes muy claros para perpetuarse en el poder, repitiendo la historia de esos tiranos
que llegan al poder y se enriquecen mientras su pueblo se empobrece, como es el pueblo venezolano, que mendiga en las calles del Perú, que pide y busca trabajo. Ese es el modelo. Corrupción, falta de libertades. Y para ello, la pregunta es ¿por qué? Aquí nosotros mantenemos el equilibrio y la coherencia. En la segunda vuelta pedimos el voto nulo nuevamente, en consecuencia a nuestros principios. Y lo primero que tengo que decir es que de los resultados electorales, a quienes votamos nulo y blanco, nos han robado los votos, los unos y los otros, yendo inclusive contra las propias y mínimas proyecciones que daban las encuestadoras de la corrupción. De pronto hay una serie de circunscripciones en donde desaparece el voto blanco, donde se minimiza el voto nulo, y a la vez, dependiendo de la región a quién favorece, crece Perú Libre, sin votos blancos y voto nulo, y crece Fuerza Popular, sin votos blancos y sin voto nulo. Se denuncian una serie de anomalías en la elección. Aquí se ha vuelto a repetir que han cogido a personeros de Perú Libre y de Fuerza Popular, de los dos, con cédulas de votación. Se vuelve a denunciar actas de votación que están con errores materiales o distorsionado el resultado. Pero la verdad electoral a la que llaman los fujimoristas no es la verdad que demanda el Perú. Porque si de verdad se trata, habría que saber lo que realmente pasó en todas las actas de la primera vuelta y en todas las actas de la segunda vuelta, no solo en las 700, 800, 500 o 600 que plantea Fuerza Popular para querer revertir el resultado del conteo realizado por la OMP. Así que aquí estamos viendo una disputa entre bandas representadas en el Jurado Nacional de Elecciones. Castillo y Perú Libre, por un lado tienen a Salas Ramírez, comprobadamente pro Vizcarra. El Perú nos preguntaba, y en el Perú todos nos preguntábamos, ¿qué pasa? ¿Por qué este señor Castillo, que dice que es diferente, que es puro, casi digo sano y sagrado, ¿no? ¿Qué hace reuniéndose con Daniel Salaverry, un ejemplo de tránsfuga, uno que ha sido aprista, fujimorista, vizcarrista, que han dado de la mano en la primera vuelta electoral con Vizcarra de arriba para abajo? ¿Qué cosa hacía reuniéndose con Pedro Castillo? Estaban sellando un pacto de impunidad, en donde ofrecían unos votos en La Libertad, algunos en Lima, pero sobre todo el mayor activo del vizcarrato era su dominio sobre el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que ya estaba comprobado. Y de otro lado, por eso es que hoy no nos llama la atención que una vez que se haya presentado la renuncia de Arce el día de ayer, o la declinación como le llaman, aparece Salaverry de nuevo ahora en la mañana, tempranito, en el domicilio de Pedro Castillo. ¿Para qué? Oficialmente funge de lobista, dice que va con empresarios. Ya están empezando a llegar los empresarios cercanos al poder. Y ya se me ha reportado que uno de ellos es una buena perla. Ya está la corrupción entendiéndose ahí. Pero el tema de fondo era qué hacer en el Jurado Nacional de Elecciones. Salaverry, correo de Vizcarra, Vizcarra, correo de Salas Arenas. Eso de un lado. Del otro lado, y aquí voy a la historia en concreto que nos convoca hoy. Del otro lado tenemos a Keiko Fujimori, que moviliza, convoca marchas, protestas, hace que sus seguidores, ¿no?, griten fraude, hace que por medios de comunicación continúen con el tema,
de deslegitimar y hablar de fraude, pero ella, ustedes han escuchado en su último discurso el día sábado, afirma que hay grandes probabilidades que el Jurado Nacional de Elecciones le termine dando la razón. Aún después que el Jurado Nacional de Elecciones ya había tomado una resolución descartando el pedido del padrón de afiliados. Insiste, tiene gran fe, gran confianza en el Jurado Nacional de Elecciones. Deja que sus acólitos, ¿no?, sean los que cuestionan, pero ella, la candidata, da un voto de confianza al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y por qué? Porque definitivamente existe lo que nosotros denominamos un plan B. El plan B es que el Jurado Nacional de Elecciones, al final, incentivado monetariamente, pueda cambiar sus resoluciones. Ya lo ha hecho antes. Y el plan C, diría que creo yo, está abortado en cuanto todos estamos muy movilizados, es tocar la puerta de los cuarteles, que como es nuestra posición democrática, rechazamos contundentemente. No avalamos ninguna dictadura, ningún golpe militar. Así que desde ya insistimos lo que hemos fijado nuestra posición a través de las redes y de nuestra ejecutoria democrática. Es en ese contexto que el martes, este martes, antes de ayer, recibo varias llamadas de un prestigioso general del ejército, democrático él, que inclusive tenía la decisión de participar en las últimas elecciones. Nosotros como demócratas dialogamos con los demócratas honrados, valerosos, comprometidos con el Perú, aunque sean competidores. Y hasta que, la verdad es que yo tenía cierta preocupación, ¿no?, sabiendo además que se estaban moviendo los hilos con los cuarteles. Ese día hubo una movilización de los comandantes, oficiales de las Fuerzas Armadas, ahí en San Borja, en el Óvalo Quiñones, creo. Pero sin embargo, por la noche me escribe diciendo que era muy urgente. Le contesté. Y la historia es que había y hay información valiosa que hoy voy a presentar ante ustedes. Nos puso en contacto al día siguiente, ayer, como a las 10:30, 11 de la mañana. Y junto con él vino un héroe Chavín de Huántar, un comandante del ejército peruano, que participó en la liberación de los secuestrados en la embajada de Japón, un comando Chavín de Huántar, un hombre honorable. ¿Y qué nos trae el comandante? Nos dice que Vladimiro Montesinos había tomado contacto con él para fines contrarios a la democracia y a los principios de honradez que el Perú debe rescatar como valor fundamental, y que confiaba en nosotros, en la Escoba, en el Frente Esperanza, en quien habla, para que lo hagamos de conocimiento público. Y ese es nuestro deber, que ustedes conozcan y que sepan cómo es que inclusive hasta el día de ayer este plan B sigue con vida. Por favor, Luz, puedes poner la primera llamada telefónica que recibe el comandante. Escuche, volumen. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Qué se estudia? ¿Cómo va la cosa?
Bien, bueno, acá las cosas ya están ahorita en los votos de impugnados, ¿no? Escúchame, ¿te acuerdas de Guillermo? Guillermo. Sendón. Claro, sí, sí. Ya, el pata tiene conexiones con el JNE. Ya, Ahí hay 4, son el colegiado de 4, ¿no es cierto? sí. Él tiene llegar a 3 directo. Faltaría uno, pero ahí hay con 3 suficiente. Claro, pues, entonces, encontré suficiente, entonces, sería bueno que lo localizaras a él Ya, para que él pueda apoyar y, bueno, tiene que meter ahí un poco de gasolina, ya tú me entiendes, ¿no? sí, sí, ya, ya, esos datos, ¿él lo da o cómo? No, pues, tienes que comunicarte con él, tienes una reunión personal y dice, necesitamos que nos apoye en tal cosa, como Ya. la vaina, entonces él te va a decir, hay tanto, cancelado modales de tanto, Ya, y ya tú manejas un directo con él ese tema. ya, a ver, entonces, coordina la reunión. Pero tú, ¿para cuándo puedes buscarlo? Bueno, mañana, Mañana te doy el número de su teléfono. ya, a cómo te la tercera. Y ahí va el número. 98 98 35 35 37 37 962. 962. Sí, entonces sería bueno que tú lo llamaras, coordinaras con él, te dijera los requerimientos que él necesita. Ok. Y tú por el traslado pues, al amigo o Sí, a las sí. personas. Al amigo. Al amigo, para que vean cómo mueven la vaina, pues, y lo conectan contigo, con toda la vaina. Ya. El señor él puede ayudar bastante en esto. Ya. Porque ahora si se logra eso, se gana. No, es que ahí está la cosa ahora. Sí, ahí está la cosa. Pues, ahí está De todo. ahí depende, de ahí depende. Ahí está, depende. Pero si hubiéramos hecho el trabajo que me habíamos planteado, ya no Claro, estaríamos, ¿cierto? No claro. estaríamos en este problema de mierda por gusto, por la mezquindad nos ha pasado eso. Claro, se dan cuenta tarde. No, ya no, ahora ya aquí no es tan tarde, pero aparte de eso, la gente que tiene ahí son medio huevones, ¿sabes? No, no vale. No vale, torpe. Por No todo digas lado. personas. Nada. Personero, nada. Tú tienes que hablar directamente con el amigo, decirle que hay esta opción. Sí, sí. Y tú directamente hablas con Guillermo Ajá. y le dices, necesitamos que nos apoyen esto, hable con los amigos de ahí, cuáles son los requisitos. Perfecto. Ya. Por otro lado, ya manejan ustedes directo, pero que lo contacte directamente a él, no sé cómo será, ya será. Ya. Perfecto. ¿Listo? Ya. Ok. Consigue el libro del amigo. Ya, sí, sí lo tengo. Lo va a seguir. Ya lo llega con la mañana. Ok. Ya, hasta luego. Primera cuestión, ustedes ven el teléfono desde donde se comunica Montesinos. El teléfono supuestamente de la base naval está registrado, tenemos el registro telefónico. En segundo lugar, Montesinos se refiere al amigo, al que denomina de amigo es Alberto Fujimori Fujimori, que como ven al final habla del libro. ¿Ah? Y es que el comandante Chavín de Huántar, cuyo nombre daré, con quien ha tenido mucha relación en un momento determinado, ha sido con Alberto Fujimori Fujimori, a quien visitó varias veces cuando estaba en Chile, y luego asumió responsabilidades de organizar inclusive lo que ahora es Fuerza Popular, y estuvo por encargo de Alberto Fujimori Fujimori bajo, casi digo la custodia, pero la cercanía de Kenji Fujimori. Conocen como Colorado. Belmont lo llaman al coronel, al comandante. Y entonces, aquí, como ustedes ven, ha dado el contacto al que denomina luego Montesinos como el operador, Guillermo Sendón. 10 de junio. Así está registrado. Por favor, la siguiente llamada. El comandante llama a Guillermo Sendón.
¿Cómo estás? Aquí saludándote, gusto escucharte. Bien. Bien, me llamó el amigo en común para reunirnos. Sí, me notó. Ujú. ¿Te parece mañana? Temprano, digamos, ¿no? Lo más temprano posible. Temprano posible, o si no ahora, más tranquilo. ¿Tú por dónde estás? Por acá, entre Canadá y Arriola, por sur del sur, por Puente Quiñones. ¿Quieres mi mano para que no sea tan lejos? Ajá. Juntémonos en el óvalo de la Fontana, de San Camino, pues. Yo bajo. Ya, Óvalo La Fontana. Me manda la ubicación que llegue primero, busca un lugar. El óvalo de la Fontana, donde está, ahí donde, no tengo el óvalo de la Fontana, donde se va para la marina, por el óvalo ese que... Claro, hay un óvalo y hay una cafetería por ahí. Ahí hay varias cosas, ahí hay un centro comercial, Claro, y hay varias cosas por ahí. ya, perfecto. Por ahí Entonces, nos encontramos, ya, en el óvalo de la Fontana. Cuando llegues me avisas. ya, Vamos a perfecto. estar por ahí metido en una tienda. Ya, bacán. Yo estoy caminando para allá. No bajamos para allá ahorita entonces. Ya. ¿A qué hora llegará? Yo calculo media hora, 40 minutos. Te llamo apenas Ya, llegue. bacán. ¿Ya? Yo bajo un rato, listo. Ya. No bajo ahorita para allá. Ya, bien. Gracias. Yo te bendiga. Ese es el contacto inmediato, como ustedes pueden ver, con el operador de Montesinos. Y quedan reunirse en la Fontana. Siguiente. Este es un video. Es un video de cuando se encuentran el comandante Rejas, conocido como Belmont, ¿no? Con el operador Guillermo Sendón. Solo que ahí toma la precaución el comandante de filmarlo sin que se dé cuenta. O sea, hay un poco de movimiento en la cámara, no está focalizada, porque ustedes verán que es un encuentro que terminan haciéndolo en la calle mientras caminan. Pero el audio se escucha perfectamente. Por favor, Luz. Hemos querido presentar sin editar, para que puedan ustedes apreciarlo completo. Guillermo. Claro, ahora sí va a estar vigilado.
Aló, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal? Ya ellos deberían estar hablando, ¿verdad? Hay dos paquetes digamos que la esperanza de esos jóvenes está estructurada en dos temas. Uno, que son las 1.300 actas, 1.500 actas, que habían ganado en memoria y que se les han tumbado, estos jóvenes les han tumbado. ¿Cómo ha sido la forma de encontrarla? Ha sido una forma muy inteligente. Han colocado a los presidentes de mesa, a los miembros de mesa los han colocado ellos, gente de ellos. Los miembros de mesa que han hecho, han puesto, digamos que en esta mesa había 150 votos para Keiko, 50 votos para Castillo y 100 votos que no fueron. ¿No? De 300, 100 no fueron. Entonces ponen en el acta Keiko Fujimori, 150. Muy bien. Pedro Castillo, 50. No fueron a votar. No marcan ni mierda. Y ponen total votación. Ahí ponen los 100. En total votación. Como que se equivocaron. A propósito. Claro. ¿Qué es lo que sucede con esa mesa? Nadie Reclamó. reclama esa huevada. Porque no había personero. Si nadie reclama esa huevada, los huevos tampoco se dan cuenta. Claro, ¿verdad? no. Porque ven el 100 ahí y dicen, 5%. Está mi voto, nada. Ven 100, y la ley que dice, que si en un acta se detecta que se ha puesto más votos para un candidato de las que hay en la mesa, se anulan esos votos, se pone cero en Keiko Fujimori y solamente votan los Castillo. Esa pendejada no sabe. Hasta en esta le han hecho un montón. Claro, ¿Es una codecita o la que como mil nacionalidades. Y esas han pasado todas. Y cuando se han, esta impugnación, ahorita les han declarado nulas. Todas. Ya. Nos han cagado en todas. Ya. En todas. ¿Esas son las que han venido de afuera o las que han No, las que están acá. La de Lima? La de Lima. En esas nos han cagado en todas. Entonces, hay que apelarlas. Al jurado. Me imagino que las habrán apelado. Claro. Y eso va a ir al jurado nacional. Ya. Ahí se pueden ganar. Y segundo tema, las 802 de ayer, las famosas. La famosa 802 Ya. es igual. Las han hecho hasta el culo porque las han hecho temporáneas, han llegado tarde. Ya. Y todas las resoluciones que están saliendo extemporáneas. En contra. Pues también hay que apelar esa huevada extemporánea. Para pelear en el jurado. Exacto. Entonces, me imagino que también se llegan a apelar. Ya. Acá no podemos imaginarnos, tenemos que asegurarnos que las apelan. Y para ganarlas arriba, hay que arreglar. Ya. Ahí arriba se arregla todo. Ya. Yo tengo, ya he hablado con Luis Carlos Arce, Ya. y uno de los ¿Quién? Luis Carlos Arce, Porto. Él Es uno de los es uno de los tres. de los cuatro. Cuatro. O sea, tres. Él tiene tres votos. Con tres ya. Él tiene tres votos. ¿Seguro? Sí, él no tiene presidente, pero tiene los otros tres. Ya. Entonces me dice, ya cuñado, esa vaina te cuesta 3 palos. A la mierda. Y más huevadas. Un palo por cada uno. O sea, $3 millones. Sí. La mierda. Es un palo por cada uno. Eso es lo que piden sus jóvenes. Ya, pero es seguro que... Y te lo pagas con tu entrega, además. O sea que nos da Sí, y... primero que sabe la resolución y después le pagas. Ya. No hay problema, o sea, Ya. para que sepas que no te vas a sacar. Pero quieren saber que está la plata depositada en una cuenta Ya. en la que va a estar, digamos, tú, Y yo. no tú, Los dos. y otro huevón que va a firmar por el lado de ellos. Solamente que los dos de la plata. Ya. Y si no salen las cosas, yo firmo y tú sacas tu plata. Ya. Si salen las cosas, tú firmas y sale la plata. Ya. O sea que los dos estamos ahí metidos. Exactamente. Eso no soy yo no voy a estar en la Ya, cuenta. la Lo va a pregunta pasar es- uno de ustedes y uno de nosotros. Ya, la pregunta es, ¿este nexo se está hablando por todos lados o solamente por el lado nuestro Yo con no sé. el amigo? No, con él no ha hablado nadie. Con él Entonces, estoy hablando yo. tú, Pero de pronto hay otra gente que está hablando con él. no, la pregunta es, Con otros. o sea, para que no haya teléfono malogrado. A mí me llamó nuestro común amigo. ¿Cómo? A mí me llamó el común amigo y me dice, hay una solución, pero ya tienes que hablar con ella. Sí, claro. Yo converso contigo.
hay otras personas que están haciendo lo mismo contigo, No. entonces, que sea por ese nexo. Yo hablo con el doctor Nada más, entonces que sea por ese nexo, Sí, para claro. ver todo, Obviamente. Lo empoderamos a él, Sí, claro, a través ¿está bien? mío llegamos al No, Estado. se empodera, Sí, y sobre todo él. al doctor. Claro. Claro. Pues yo necesito que no haya otro canal, No, porque si hay obviamente. otro canal, los amigos, esos tres amigos, podrían utilizar ese canal equivocado. O sea, queremos ese canal. ¿Qué tres amigos? ¿Ah? ¿Qué tal? Los tres. Ya tres, que de repente, tú dices que has hablado con Apple, Sí, claro. sale otro huevón que hoy sabe que Habló con Rodríguez. habló con Rodríguez y De hecho, va a utiliza más haber canal. gente que va a querer llegar a ellos. Pero queremos que eso se nos, que ellos corten, Claro. para que sea. Difícilmente van a cortar. O sea, ellos igual lo Primero que llegue es el que va, con el que van a avanzar. Sí. Pero ese es Ricardo no habla con nadie más, habla conmigo. Ya, ese es ahorita el bono. Sí, claro, yo lo pido. Ya, yo ¿No saben qué cara es tuyo? yo voy a transmitir. O sea que ellos ya van a hacer. Pero lo que sí es importante es que tienen que apelar todo. Porque si no lo apelan, No se se puede van a apelar. la mierda. Ya, ¿cuántos días para apelar? Un día solo tenían que apelar un paquete de cosas. Un paquete. Ya yo me encargo ahorita de eso, para apelar hasta la 11 de la noche. Y lo que están resolviendo hoy día hay 3 días. Ya, tenemos días. Pero hay que apelarlo de todas maneras. Todo lo que apelen. Claro, Apelado. Eso. Claro, es deber. Yo la voy a apelar, así. Que no se necesita Se pasa una brutalidad. Una brutalidad. Y ya han cometido muchas brutalidades, por eso te digo. con ese grupo y Pues, o sea, han presentado extemporáneamente. Ayer yo te paso las resoluciones. Puta, no puede ser posible que lo presenten fuera de hora. ¿y por qué has metido fuera ahora? ¿Tenías hasta la 11 de la noche? No, no es hasta la noche. Ese es el error. Ellos creen que son abogados. Ese es el Creen que tienen Creen que hasta tienen todo el día. Solamente Son corporativos, no son abogados de acá. no conocen. Y eso es el horario del jurado especial. 5 de la tarde. Si lo veo, es 5 de la tarde, 8 de la noche, 8 de la noche. O sea, lo han metido después de la todavía. Después de las 8 de la noche. O sea que, como para que pueda digan, se cumplió un plazo. Claro, pero es que es una confluencia. Pero apelando, ya. Pasa. Ya. Pero no pasa porque va a haber plata, no va a pasar. Ahora sí es temporáneo, porque en realidad es temporáneo. Pues ahora conseguir esos tres. Te lo voy a pasar. Pásenmelo. Pásenmelo para decirle, mira, acá Para que veas tenemos. cómo están saliendo las Claro, resoluciones. pásenmelo para decir, mira, compadre, acá Mira las tenemos. resoluciones cómo salen, ¿ya? Ya. Es el colmo, por favor, que estén saliendo las resoluciones improcedentes por extemporáneas. Ya, entonces, Sí puede ser. se apela eso, se apela. Claro. Ya, entonces pásamelo para yo decir. Va a pasar porque está arreglado, si no, no pasaría. Nos Porque ya pásamelo está ahorita arreglado, se ha para pronunciado. decirle, de todo o solamente de alguna. Debería, ya. Así ha pasado de todo. Ayer ha pasado un culo y Ya, que están muriendo. Ya, pasa. Por Pásamela para yo, yo no tengo todas, pero te puedo dar varias muestras. demuestra que, mira, está acá, entonces ellos van a decir, ¿cómo sabemos que es el hecho? Yo tengo que decirme, tiene que estar acá. Pueden conocer información. La vaina es que sea eso, porque ¿y qué pasa si hay un teléfono valorado y dice, oye, no es uno, es 800, puta, nos estamos jodiendo. ¿Qué cosa? Que sea menos. No. Mira, supongamos que hay un teléfono malogrado, ¿ya? Y nosotros estamos pidiendo uno como uno para las tres. Entonces uno llega por allá y dice, oye, ¿está ahí que no, puta, es 800, es una bomba que no funciona y Que se joda. bueno, Si no creen que se joda. pero por ese lado se conversa con la misma, es de la casa. Claro, Que no la paga. ellos no lo van a poder. Ya, no la paga, yo le digo, Pero hay mucha gente. que va a tener de Hay mucha entrada. gente que es lo que hace, te cuento. Aquí eso es normal en este lugar. Mucha gente dice, Yo puta, yo soy amigo de Rodríguez y le digo a mi cuñado, yo te voy a decir un palo. Ya, y a la mierda, Y pues pide 1,5, se Ya. queda con medio, ya. le da uno a él Ya. y le hago, júgatela tú puedes, carajo. Y el huevo solo no va a poder, a los dos. No va a poder con uno ni cagando. Después vas a hacer un voto a favor o dos Ya. y te cagas. Ya, o sea que duramos uno para cada uno en la mierda. Tres para Antes no va a votar, antes no va a votar a favor del hijo si no es un billete. ya, un palo para todos. Uno para cada uno, tres. Porque en realidad están cayéndose bien caídas. O sea, la han cagado en todo. Todo lo han hecho mal. Ya, la apelación, Todo lo han hecho mal. los personeros. Están equivocando en todo. Mira los errores Mira, que que hay burradas. Burradas, pues. y eso no es una especialidad de los abogados.
Muy chiquito. Porque no conocen, sí. Claro, son corporativos. Son cooperativos, Son abogados que son sepan- penalistas de repente, pero este Mira, presentan una huevada y no pagan la tasa. puta, qué imbécil. Entonces les ha caído por no pagar la tasa. Claro, Entonces eso no lo pueden operar, ya están cagados. O sea, ¿cuántas son que se han caído así? Pocas. No te puedo decir números exactos, pero he visto... Pero sí, con esas se pasa los 80, que gane yo por la mierda. Se pasa los 80.000. Sí, claro. Claro. Ya, entonces, Se puede ganar tranquilamente, hermano. Se pasan estas ya, cosas, o sea, yo veo lo siguiente. Ahorita digo, ¿sabes qué? Hasta la llave nos designaba una persona, apelen lo suficiente para ganar apelen para ganar. y hacemos que se gane todo en un se gane todo. Sí. Ya listo, y entonces y es más, va a estar en una cuenta, otra cuenta, cuando la llave, No, ponen la plata en la pone cuenta. la cuenta y la mira, la llave Para, se ve la plata en la La llave, cuenta, sale la huevada y y paga. le entregamos y paga, ya, bacán. Sí, no, puta. Sería una Ya, puta. bacán. Estoy de acuerdo. Ya. Yo voy a transmitir entonces los días. Yo hoy día, sino mañana, temprano, personalmente voy a conversar para que ya, pues, se busque esto. Sí, pero un círculo de plata. De plata, no le quiero. Pero no porque su madre es una así, pero bueno. Sí, pero lo sacamos una vez que puta, lo que no gastó la campaña. Puta, a ver que pareció un billetón. Sí. ¿Cómo? No, pero sí la vecina que... ¿Qué le conseguí? Estas cosas no se llevan más. ¿Sí? Ayer han conseguido un culo de plata. ¿Sí? Pero se la han tirado un poco de eso. O sea, Se la están tirando ellos. o sea, son pendejos que no es para ti, sino beneficio personal. Miki ha estado pidiendo un millón a varias personas. Pero soles. Y justamente nadie le está pagando, ni un abogado ni un banco. O sea, el pendejo es Nicky. Hay varios pendejos. O sea, ahí ya. Yo me encargo. Ya acabo. Llegué. Tiene que salir algo. Tiene que salir. ¿Acabó? Bueno, esto ha salido completo. No se ha editado ninguna interjección ni calificativa. Pero lo que se establece ahí es que ambos están contactados por Montesinos. Él, inclusive, el Sendón, Guillermo Sendón, ya señala que ha tenido un contacto con Arce, ¿no? Y que ofrecen 3 fuera del presidente. Que Salas Arenas, como se sabe, es hombre de Vizcarra y en consecuencia es hombre de Castillo, del Jurado Nacional de Elecciones. Hablan de cifras, 3 millones de dólares, un palo, como dicen, para cada uno. Hablan de cómo operarían, abriendo una cuenta con doble firma, que se ejecutaría una vez que salieran las resoluciones. Esto sucede el 10 de junio. Al día siguiente, el comandante Rejas, Pedro Rejas, Belmont, se reúne con Kenji a primera hora de la mañana y corre traslado. ¿Y qué pasa el 11? El 11 al mediodía tenemos el anuncio que hace IDL. IDL Reporteros revela que por la mañana el Jurado Nacional de Elecciones por unanimidad había acordado ampliar el plazo para la presentación de nulidades hasta ese viernes a las 8 de la noche. Es decir, lo que justamente querían ellos, lo que justamente ofrecía Montesinos con este Guillermo Cerdún, que ahí también tenemos su teléfono, se lo daré, todo está verificado, las llamadas, ahí está el video, han visto su rostro, no es ninguna invención, pero el hecho cierto es que ahí está cuando IDL revela la siguiente, decidió esta mañana ampliar hasta las 8 de la noche de hoy el plazo para presentar nulidades de mesas de sufragio, pese a que el plazo oficial venció a la misma hora el último miércoles 9 de junio. IDL Reportero a la 1 de la tarde. Es decir, esto salió como un tubo inmediatamente. Algo que salió por unanimidad. Y cuando denuncia IDL, de pronto hay un cambio. Salas Arenas
a las casi las 9 de la noche, revela que han cambiado, que han reconsiderado. Tenemos el vídeo de Salas Arenas. Conciudadanas y conciudadanos, en la mañana de hoy, en sesión privada del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, se acordó por unanimidad extender el plazo de presentación de solicitudes de nulidad de la votación de las mesas de sufragio de este proceso electoral para ambas organizaciones políticas. Esta tarde, a mi pedido, y por 3 votos a favor, hemos decidido reexaminar ese acuerdo, considerando la sentencia número 5448 del 2011, un proceso de amparo que no se había tenido inicialmente en cuenta. En esa sentencia del Tribunal Constitucional se señaló que el proceso electoral debe ser entendido como un conjunto de etapas con efectos perentorios y preclusivos. En consecuencia, en el tratamiento de ese criterio jurídico, hemos decidido dejar sin efecto el acuerdo extensivo y como efecto también los plazos quedan para ambas organizaciones políticas señalados en la resolución 0086-2018 del Jurado Nacional de Elecciones, por lo que esos plazos vencieron el día miércoles 9 a las 20 horas. Corresponde, en consecuencia, a los jurados electorales especiales continuar analizando los planteamientos de nulidad propuestos por los 2 partidos políticos en Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de la Solo en República. Nos caso de encontramos apelación, aquí en San el Isidro, Jurado donde se Nacional de viene Elecciones presentando la conocerá conferencia de prensa dichas convocada causas. por Fernando Olivera, donde viene La voluntad presentando audios y ciudadana videos de una está siendo y presunta será intervención de escrupulosamente Vladimiro respetada. Montesinos en las actuales elecciones Construyamos a favor de un Keiko Perú Fujimori. solidario, Sigamos escuchando democrático esta y con conferencia. valores. Muchas gracias. No, como ven, en pocas horas cambió de opinión. No es creíble que el Jurado Nacional de Elecciones adopte un acuerdo por la mañana sin tener en cuenta todos los precedentes y las referencias del Tribunal Constitucional y los informes legales correspondientes. Ese acuerdo fue adoptado a propuesta de Luis Arce y del vocal, del miembro del Tribunal Constitucional, del Tribunal Electoral, Rodríguez Vélez, y fue apoyado por unanimidad por Salas Arenas y su acólito Sanginés. Es decir, todo coincidía con el libreto planteado desde la base naval por Montesinos. Cuando IDL advierte, Salas Arenas reacciona, seguramente dirá que fue sorprendido, recibe la orden correspondiente de Vizcarra, que viene a hacer Castillo, y recula al verse descubiertos. Es decir, esto no son casualidades. El hecho cierto es que el plan B, como lo denominamos, sigue teniendo vida, a pesar de todo. Han seguido un libreto de Calles, de Urbiola, de Lourdes Flores, de Castiglioni, de cuanto abogado puedan contratar. Y, sin embargo, sigue expresando Keiko Fujimori que confía que ganará, como que los argumentos jurídicos valieran en ese jurado de la corrupción. Y entonces, estando aquí ayer, aquí, en esta mesa, con el comandante Herrera, entraron 2 llamadas, porque dirán ustedes esto de que Kenji Fujimori, Alberto Fujimori, bueno, cualquiera lo puede decir. Pues primera llamada que entra, Kenji Fujimori, ¿no? Que escucharán ustedes, lo convoca a las 6:30, pero ya le habla de, aparte, de unas máscaras, de los falsos anónimos, ¿no? Podemos poner la llamada de Kenji Fujimori. Ahí está el número de Kenji también. A las 6:30, pues. 6:30. Sí. Ya. El sábado va a ir a la marcha. Claro, voy a ver si está el... Sí. Claro, por supuesto. Ya, he comprado unas máscaras. ¿Cuántas personas vamos a llevar? No lo sé, sé que llevo la cantidad que diga. ¿Ha visto la máscara que uso con mi mamá? ¿Dónde está?
sales tú con... Con mi mamá, una máscara blanca. Sí, he visto. Ya, esa máscara con la que usa Homero, Ya, ya, esa máscara se llama Anonymous. ya, Ya, y el día sábado nos vamos a aparecer en mancha con esa máscara. ya. Ya, Kenny, ¿está bien? Ya. Ujú. Bueno, ya, ¿cuántas personas puede llevar? Ya lo sé, sabes que cuando se trata de llevar personas, para mí no hay límite. Ya. Ya tú me avisas y acá tengo las máscaras. Ya. Ya mandé a fabricar. Ya, Kenny, entonces a las 6:30 estoy allá. Ya, perfecto. Ok. Un abrazo. Chao, chao, buenos días. Chao, chao. Con eso estamos comprobando que hay un diálogo directo con Kenji Fujimori, que es a quien trasladó el pedido de los 3 millones, ¿no? Y luego hay una evolución, y también hay otros audios que en su oportunidad se revelarán. Un apunte, ese audio está cortado. Sí, es que entró la llamada aquí. Pero no hay, Y una vez que entró, lo grabamos nosotros. Él no lo grabó, lo grabamos nosotros, ¿ah? Estando sentados aquí. Pero ¿cuál es la diferencia? No, pero cuando sea la historia completa, No, la historia es la conversación completa. completa. La historia es completa. Lo que pasa es que usted comprenderá que cuando entra una llamada así, uno no está con la grabadora lista en ese momento, ¿no? Que aquí no tenemos nada que ocultar. ¿Ah? Como que también va a escuchar que pocos minutos después el propio Montesinos, es que esto parece de película, ¿no es cierto? ¿Ah? Que al gran chuponeador, al gran espía, ¿ah? Aquí lo estemos nosotros grabando en vivo y en directo, escuchando en vivo y en directo. Entonces ingresó esta otra llamada ayer. Tampoco está desde el inicio, porque no estábamos nosotros con el vídeo, con la grabadora lista para hacer. Pasemos primero la llamada, porque ya luego yo pude poner imagen. ¿Ah? La llamada. No, Guillermo es la única persona Ayer. que puede hacer eso, o sea, es un operador, ¿entiendes? Los abogados hacen su alegato con hablan, en ambas partes, ¿cierto? Sí. El abogado de ellos y de la parte de acá Ya, hablan, los otros escuchan y deciden, ¿entiendes? ya, El otro no va a hablar de otra forma, de una forma operacional, ya. ¿ya me entiendes, no? Sí, ahora sí entendí. Pero esa gente mierda no, o sea, son unos huevos pagados de sueldo, son unos pocos van a perder todo por imbéciles, hermano. Ya. O sea, ahorita todavía hay forma de que puedas. Todavía hay formas, reaccionan, porque mañana es jueves, ya el jurado ya está empezando a ver, van a sentar una línea. Entonces, ayer ha debido resolverse eso y ya asegurarse todo, ¿no? Ya. Entonces, lo resuelven así, ya es irreversible, están jodidos, ¿no? Ya, con eso, te están engañando también a ti. Te dicen una cosa, no se hacen otra. Ujú. O sea, ya es un tema de otro nivel, Ya. O sea que la solución sería esa nada más. Esa es la única solución. Bueno, esa y lo que te he hecho de la embajada, voy a hacer eso en la embajada. ¿Explicaste o no explicaste? Sí, le he explicado. ¿Y qué dicen? Bueno, que van a enviarlo pues a gringo. Claro, pero siempre he hecho embajada, ya hablé con la cual se llama Oficina de Asuntos Regionales. Ya. El jefe de la Oficina de Asuntos Regionales es la cabeza de la inteligencia. Ya. Acá. Ya. Le dan todas las pruebas, le dan una copia y le piden que por favor repite eso a Washington. Ya. Y que esto se llegue a la Casa Blanca. Entonces, ya a la hora que esté eso en positivo, me dices, yo la llamo a mi hija para que mi hija llame a la otra señora. Ya. Si no hay eso, están jodidos, compadre. Los jóvenes están perdidos por la soberbia. Ujú. Y aparte de eso, se están comiendo aquí en Nicky Torres, huevos a la vez se pasa. Ya. Y el rajo, ¿qué más que va a hacer el rajo? Ya que el rajo no puede hacer nada. Es otra cosa. Y Gian Pietro y los marinos. No, ya nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Acá la solución está la que te dije, que lo buscan a Guillermo, ordenen con él, le cobrarán los sus honorarios, las cosas, ¿sí?
Claro. Es un tema ya de ellos, yo ni quiero ni meterme, ¿no? Claro. Bueno, si no quieren hacerlo, ya pues se les ha pedido recomendado. Se fríen. O sea, es la única forma, no hay otra ya. No, ya no hay otra, ¿no? Porque ha pasado mucho tiempo, ya no hay otra. ¿No? Ya, pues entonces, bueno, ya, te explico, le compuesto, mira, ayer te venía hablando de la embajada hace varios días, pero con carajo no hemos debido manejar eso de otra forma, cara. ¿No? Pero bueno, todavía se puede lo de la embajada hacer como te estoy explicando, ¿no? No hay otra forma. Ya. Pero tú, pues, al entender, pues, al papá o a la chica, no sé, o con quien hables, Ya. que le explique, bueno. Ahora, acá hay que pues ser prurito, que no quiero contaminarme, mezclarme con fulano, estamos tratando de ayudar a un objetivo común. Bueno, a mí que yo quiera no eso, no vale nada, no ayudarles nada. No me interesa, tampoco jamás voy a pedirles nada. Simplemente estoy tratando de, porque si no se joden, la chica terminará presa y el otro señor se morirá ahí donde está. Claro. Esa es la situación, ¿ya? Ya, perfecto. Listo, compadre. Ya, Un abrazo. ya, saludos. Sí. Bueno, estos son los los audios que presentamos ahora, de lo que denominamos el Plan B, que todavía está con vida, o estaba con vida, y espero que después de esta presentación aborde, ya simplemente no sea viable, porque de nuevo estamos repitiendo el libreto de la corrupción que compra conciencias y autoridades, dirigido nada menos que por el cerebro del fraude, que ya lo he ejecutado una y otra vez, la última el año 2000, Vladimiro Montesinos y sus operadores. Creo que independientemente del aborto de este plan B de la corrupción, debe de investigarse a fondo. Están los nombres planteados, nosotros ponemos a disposición de las autoridades, ¿no? Lo que pasa es que muchos están vinculados a la corrupción también, ¿no? Pero yo creo que independientemente de lo que vaya a terminar siendo el resultado de este proceso electoral, tiene que conocerse a fondo la verdad, cómo es que operan los que tuercen la voluntad popular de uno y de otro lado, para que reciban la sanción que corresponde. Nosotros insistimos en que sí es posible y necesario realizar una nueva elección, con un nuevo Jurado Nacional de Elecciones, con un nuevo jefe de la OMP, dentro de la Constitución. Aquí no vale el llamado golpe democrático, que entra un militar iluminado, restaurador de la democracia. No. El camino constitucional está señalado. Si se trata de demorar, como parece ser una de las tácticas de dilación que lleva el Fujimorato, pues aunque así fuera con una nueva elección, está la sucesión constitucional, está el presidente del Congreso. Y si inclusive en la investigación que corresponde se determinara que el fraude se extendió a la elección del Congreso en la primera vuelta, también está contemplado en la Constitución que existe la sucesión con la presidencia del Poder Judicial. En segundo lugar, en el Jurado Nacional de Elecciones, si el Congreso asumiera con responsabilidad su función, el actual Congreso debería acceder a la acusación constitucional que nosotros hemos planteado desde el origen, en donde además de acusarlo a Salas Arenas por prevaricato, abuso de autoridad y delito contra la voluntad popular, pedimos su destitución y su inhabilitación para ejercer la función pública por 10 años. Y así accedería su suplente, que es lo que sucede también en el Ministerio Público. Si hubiera responsabilidad democrática, deberían de señalar la inmediata sucesión
y acreditar al delegado del Colegio de Abogados de Lima. Y también podrían renovarse inclusive por sus propios mandantes, los representantes de las universidades públicas y privadas. Y así tendríamos un Jurado Nacional de Elecciones confiable, que respete el derecho de participación y que dé garantías. Y en cuanto a la OMPE, lo mismo, porque tenemos efectivamente que quien lleva el cómputo es una empresa que se llama Inversiones Palo Alto, ¿no?, que tiene su precedente en una empresa de la corrupción que es Graña Montero Digital, y tiene los mismos funcionarios, y que ha trabajado en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Aquí tenemos los contratos. Ayer veía a una abogada que pedía habeas data para eso. No, aquí los tenemos nosotros, los contratos de la OMS. Como ha contratado para primera y segunda vuelta. A lo que antes era Graña Montero Digital, ahora se llama Inversiones Palo Alto. Aquí está el contrato. Aquí está, por 42 millones primera vuelta, 24 millones la segunda vuelta. O sea, no hay ninguna garantía. Y lo hacen además en una adjudicación simplificada, es decir, a dedo, ¿no?, con quien antes había contratado en 2017, y donde estamos viendo una serie de sospechas también constituidas a nivel de la OMP. Así que nosotros nos ratificamos en nuestro pedido de nuevas elecciones, de una investigación profunda para conocer qué es lo que ha pasado desde un inicio en este proceso electoral, en la primera, en la segunda vuelta, en el proceso de inscripción, y que pensemos que son 5 años los que están en juego en Perú por delante, que no debemos entregarlo más a ningún candidato, ni mucho menos presidente de la corrupción, del sistema de corrupción. Son 200 años de corrupción en estos 200 años de vida republicana. Acabemos con ello y hagamos las cosas como se debe, y además con un pueblo vigilante, como ahora presentamos esta información, porque cuando un pueblo sabe, insisto, no lo engaña a nadie. Tenía una pregunta. ¿Los participantes de la conversación quiénes son? Vladimiro Montesinos, se lo ha visto, Kenji Fujimori también aparece en algún momento, Guillermo Sendón, el operador de Montesinos, Guillermo Sendón, y el comandante Pedro Reyes. Pedro Reyes. Aquí lo pueden ver, el video de una parte de la conversación de Pedro Reyes con Montesinos de los finales. Ahí está. Es aquí, ¿sí? Creo que es suficiente. Pero, Ya lo han escuchado. lo que usted plantea con estos audios es ¿De qué que medio es usted? América Televisión. Ajá. Es que Montesinos estaba intentando meter mano en el proceso, estaba Yo- visitándolos, que estaba por él la cadena de acción. Primero debo decirle que no es lo que yo planteé. Usted lo ha visto, lo ha oído. Lo ha visto y lo ha ido. Y aquí nosotros presentamos, estos son pruebas. ¿Ya? Aquí no hay montajes ni hay simulaciones. Si no le gusta a alguien, qué pena me da. El primero que no le va a gustar es Montesinos. Y la segunda es Keiko Fujimori. ¿Ah? Porque abortó el plan B. Eso sí lo digo. ¿Ah? Y no nos llama la atención, ¿no? Porque Vladimiro Montesinos es un experto en fraude, sino que lo que pasa es que hemos llegado a alterar tanto los valores del Perú, que hay algunos que creen que Keiko Fujimori es la nariz de la libertad y la democracia. Yo veo al presidente Andrés Pastrana, a mi amigo Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, que el año 2000, yo estuve con él, ¿qué habían descubierto? Que Fujimori y Montesinos, con participación de Keiko Fujimori, que ya estaba grandecita y estuvo en la campaña ilegal de la red de elección presidencial, ¿qué fue lo primero que hicieron cuando fueron reelegidos? ¿Sabes qué fue? Darle armas a los narcoterroristas de la FARC a cambio de cocaína. ¿Y eso quién lo denunció y lo acreditó? Mi amigo, el presidente Andrés Pastrana, que era presidente de Colombia. Y justo el 14 de septiembre del 2000, el hombre de inteligencia Andrés Pastrana se reunía con
Fujimori con Montesinos y no le abría el maletín, tuvieron que abrirlo y le quedó claro, ¿no?, que estaba todo grabado y que todo era una farsa. Es decir, de eso estamos hablando, de corrupción, de alimentar de armas a los narcoterroristas, como los narcoterroristas del Brain. ¿Y a cambio de qué? De cocaína. Y hoy día hablamos de que es la abanderada de la libertad y la democracia, que nos dan clases de democracia. Y del otro lado también es lo mismo. O sea, ya vemos la corrupción que hay en Junín, contratos que se dan a los narcoterroristas Quispe Palomino, Vladimir Cerrón, el mandamás de Perú Libre, el poder real, y que los aliados Gregorio Santos presos en Cajamarca por corrupción, pagados por empresas corruptas, gobernadores regionales en el Cusco por corrupción, detenidos, recibiendo dinero de Odebrecht, Villarán aquí, porque los caviares también están ahí, recibiendo dinero de los brasileros. La propia Verónica, que aparecía en la agenda de Nanín Heredia, cuando se recibía dinero de Chávez. Es decir, ¿por qué nos van a condenar al Perú a esto y todavía con métodos de fraude, con corrupción de por medio? Nos han robado votos a quienes hemos votado en blanco y nulo, y se han robado votos entre ellos. Castillo le ha robado a Fujimori y Fujimori le ha robado a Castillo. ¿Quién robó más? Acá se están disputando entre Salas Arenas y los secuaces, y los otros secuaces. Y repito, ¿qué hace Salaverry ahí? ¿Qué hace Salaverry con el gobierno del cambio, de Castillo? Dígame, ¿cuál es el papel, bajo su óptica, de Salas Arenas y de Luis Arce? ¿Cuál es el papel que usted le da a cada uno de ellos? Bueno, son dos bandos en disputa. En esta segunda vuelta son dos bandos en disputa, evidentemente. ¿Salas en qué bando? ¿No le tiene claro? No se lo pregunto. Y yo se lo vuelvo a repetir, por si no lo tiene claro. Salas Arenas vendido a Vizcarra. Recuerda que a Vizcarra lo inscribió, que cambió votos, que no hemos dicho, que todo el país lo sabe, que tenía compromiso con Vizcarra, y Vizcarra aparece luego a través de Salaverry reuniéndose con Pedro Castillo, el hombre del cambio, ¿no? Y hoy día aparece, dice, con unos empresarios, aparece de lobista, cuando en realidad, qué casualidad, aparece hoy día, al día siguiente lo que pasa con Arce, para ver qué hacemos, qué hace Salas Arenas con eso. Es que no puede ser, esto no es una democracia, no hay garantías de respeto a la voluntad popular, se están burlando del pueblo. ¿Y el papel de Arce? Ahí lo está viendo usted. Lo está viendo ahí. No se lo pregunto. Parece un abogado de Fuerza Popular. Señora Rivera, si no hay presidente proclamado para este 28 de julio, ¿quién nos gobernaría hasta estas nuevas elecciones que usted está planteando? Mire, yo lo que sostengo, y no desde ahora, por eso he querido hacer la introducción, desde un principio hemos considerado que el fraude está en ejecución desde que vetan a candidatos presidenciales y a candidatos al Congreso. Cuando a ti te obligan a elegir un candidato del cártel de partidos de la corrupción y luego te obligan a elegir entre ellos el mal menor, eso no es democracia. Sino que tenemos que ahora estar mirando Nicaragua. Se puede hablar de que no es un proceso fraudulento cuando empiezan a encarcelar a los candidatos de la oposición, ¿no? O lo que pasa en Venezuela también, ¿no? O lo que pasa en regímenes disfrazados de democráticos cuando no dejan participar candidatos. Ahí ya está el fraude consumado, ¿no? Y luego, efectivamente, nosotros desde ese momento hemos reclamado nuevas elecciones con nuevas autoridades. O sea, no es de ahora. Y lo he dicho y lo repito, todo dentro del marco de la Constitución. Si no hay presidente proclamado, en realidad tampoco es nuestra intención, ¿no? Ojalá no hubiera habido el fraude continuado, ¿no? Y nosotros hemos agotado todas las vías del Estado de Derecho, amparos ante el Poder Judicial, acusación ante el Congreso, pedidos a la Corte Interamericana, todo lo que hemos hecho. Pues la sucesión constitucional está en la Constitución. Ahora proclamar a un presidente va a ser ilegítimo. No lo decimos ahora, lo dijimos. Aquí está nuestra denuncia, nuestros pedidos
de enero de este año, ¿no? Podrán proclamar un candidato, pero no gozará de legitimidad. Y es más, dará espacio para los golpistas y los terroristas. Y por supuesto para un gran ausentismo electoral y para los votos nulos y en blanco. Está puesto en blanco y negro acá en enero. Esa es nuestra posición. Y como repito, la sucesión constitucional está señalada. Nadie puede quedarse sin mandato constitucional ni un solo día más. Es decir, ni Sagasti ni este Congreso. Pero hay un Congreso que le han entregado credenciales. Que debería estar en revisión también el origen de ese mandato. ¿No? Porque quien hace fraude para la presidencial puede hacerlo también para el Congreso, ¿no? Salvo que esté en la lógica de Montesinos, ¿no? Fraude solo presidencial, Congreso respetable. Pues bien, ahí hay un Congreso constituido que puede efectivamente llevar adelante una nueva elección, ¿no? Y con un gabinete, una delegación de facultades y no pasa nada, no tenemos por qué esperar condenar al Perú a 5 años más de corrupción y de un gobierno de origen ilegítimo. Y si se descubriera que finalmente hay fraude en el Congreso, está también la sucesión constitucional allí. No es de mi agrado ninguna de esas soluciones, pero es lo que manda la Constitución. Y en ese marco es donde tenemos nosotros que movernos. Y yo creo que cada día más crece el consenso en el pueblo peruano, en todos los sectores, de que se necesita una nueva elección con garantías democráticas. Hay que recordar que no nos vengan a hablar ni Castillo ni Fujimori, que representan al 50% cada uno de los peruanos. No, por Castillo han votado muchísimos peruanos. La mayoría de esa votación, recuerden que sacó solamente 10% del total de electores. Y en la segunda vuelta, perdón un momentito, señor periodista, y en la segunda vuelta, la gran mayoría de votos que lleva Castillo son los que rechazan a la organización criminal de Fujimori, los antifujimoristas, los que aunque le pongan un fusil al frente no iban a votar nunca por Fujimori. Y como le dijeron que el voto nulo no tenía ningún valor, los obligaron a votar. Y en el otro lado, ¿qué tenemos? ¿Acaso Keiko Fujimori ha crecido del 7% al 50% y es propietaria de la voluntad de millones de peruanos? No, son millones de peruanos a quien se le ha hecho una campaña de miedo contra el comunismo. Si tú no votabas por Keiko eras comunista, terrorista, enemigo de la patria. Si no votabas por Castillo eras enemigo del pueblo. Entonces nuestro mensaje no es contra ellos. Hay que comprenderlos, a quienes han terminado votando por Castillo o por Fujimori. Pero si hoy le preguntaras, nuevas elecciones, que se presenten, todos los que puedan presentarse, déjame elegir en mi libertad y con garantías de respetar mi voluntad popular, masivamente estaría de acuerdo. Bueno, esperamos que haya un nuevo Jurado Nacional de Elecciones, ¿eh? Porque si sigue la misma mafia, obviamente nos van a seguir vetando. Se lo planteo para que quede claro el tema en su posición. Sí, sí. La Diego Montesinos está digitando el fraude y este señor Cendón era su operador en el Nexo, ¿es así? No se lo pregunto, se lo pregunto a usted. Ahí está. ¿Es así? ¿Usted lo ha escuchado? Yo he escuchado la conversación, pero yo se lo pregunto a usted. Bueno, si quiere que se lo diga... Sí, me gustaría. ¿Ustedes han entendido? ¿Ah? ¿No han entendido que Vladimiro Montesinos llama a un comandante que ya hemos identificado para que busque a su operador, el señor Guillermo Cendón, ¿ah? Y que ese resuelve con dinero, como siempre ha resuelto? Eso es. Y no es ninguna novedad, es lo que siempre ha hecho Montesinos y el fujimorismo. Y quiero decirle que no es primera vez que, miren, aquí tengo las cartitas estas que no les gustaron y que no me dejaron. Pero en el año 2016 Montesinos también intervino escribiéndole cartas a Abimael Guzmán para pedirle el voto a favor de Keiko Fujimori. En primera y en segunda vuelta, aquí están, de puño y letra. Esto era lo que iba a presentar yo en un programa de televisión, pero nos faltó tiempo. Así que, ¿qué creen? ¿Que es verdad que no tiene nada que ver Montesinos y Keiko y Fujimori? Que todos son la misma mafia. Igual que Castillo con Cerrón, todos están allí abrazaditos por capturar el poder. Esa es la verdad. Señor Olivero, ¿sí ya tomó contacto o va a tomar contacto con la
el problema, le digo la verdad, es que ¿qué fiscalía? ¿Ah? Dígame usted, la fiscal de la Nación inspira confianza. ¿Qué fiscal anticorrupción? Ese es el problema. Pero sí están a disposición de las autoridades, yo creo que sí, que lo lógico es que la Fiscalía inicie una investigación independientemente de la denuncia pública, porque ahí están los nombres, los apellidos, las personas, ¿no? Que nos cuenten a ver cómo es que Vladimiro Montesinos desde la base naval dirige todo esto, se comunica con uno, con otro, con más allá. ¿Cómo es? ¿Ah? Ahí está la persona esta, Guillermo Sendón, ahí está. Estoy seguro que el comandante Rejas contará la historia. Quiero decir aquí, por ejemplo, que esta relación que busca Montesinos al comandante Rejas es justo antes del debate presidencial. Y Montesinos le hace llegar este documento a Keiko Fujimori para el debate presidencial. Sorpresas estratégicas para el debate presidencial mayo 2021. Aquí está, ¿no? Con todo su análisis de seguridad, sus propuestas, hasta cómo debe decir. Aquí está. Y esto se lo hace llegar al comandante Rejas a través de su cuñado, el esposo de la hermana de Montesinos, conocido como Chuchuque, ¿ah? Quien se lo entrega en el grifo San Luis, el comandante Rejas, y él lo hace llegar. Por favor, ¿queremos esto más para el Perú? Ni lo uno ni lo otro. Aquí está, lo distribuiremos, lo proporcionaremos también. ¿Cuándo estaría presentando entonces las pruebas a la Fiscalía? Si es posible mañana, ¿no? O sea, yo tengo una agenda que cumplir, pero todo lo que sea contribuir a la verdad, y lo haremos también con el comandante Rejas, es el protagonista directo. Podemos acceder a copias de los Para quien yo pido garantías. ¿Ah? Esta gente es criminal. Y realmente lo que ha aportado ahora, yo creo que es una información muy valiosa, que, como repito, aborda los planes de la corrupción. Así que yo creo que yo le he dicho al comandante Rejas que la mayor seguridad es la opinión pública. Que la opinión pública sepa, y por eso me he permitido decir su nombre, su apellido, mostrar su rostro, porque ese es el mejor seguro que hay, para que el día de mañana ni él ni su familia tengan extraños accidentes. Con ello, la gratitud a quien, siguiendo en la línea de salvar al Perú, igual que se hizo con el exitoso operativo Chalín de Huanta. Él ha seguido una carrera, le pidieron pasar al retiro el año 98, él era ministro del general Saucedo, en algo inexplicable, y luego él, apartado totalmente de ellos, postuló en Alianza para el Progreso, anularon la postulación, y en el último proceso electoral, en la primera vuelta, estuvo colaborando con Forsyth. En la segunda vuelta fue convocado por Kenji Fujimori para justamente poder intervenir. Estamos en vivo para Exitosa, nos gustaría que pueda responder algunas preguntas. Hoy, esta tarde se ha presentado un rosario de audios, con sus propias palabras, que revelarían. Hemos presentado pruebas en las que Vladimiro Montesinos se comunica con un comandante, el comandante Pedro Rejas, ex comando Chalín de Huanta, ¿no? Para pedirle que contacte al mando fujimorista y a la vez a un operador llamado Guillermo Sendón para que logren los votos favorables en el Jurado Nacional de Elecciones. Los contactos se realizaron y el precio que pedían era $1 millón por cada miembro del Tribunal Electoral, los mismos que serían depositados esos $3 millones
en una cuenta mancomunada para ser ejecutada una vez que salieran las resoluciones correspondientes. Extrañamente, después de este pedido, el 11 de junio, de pronto el Jurado Nacional de Elecciones por unanimidad acordó ampliar el plazo para presentar nulidades. Y luego que se realizara la denuncia pública a través de un nivel de reporteros, pues vino el retroceso, diciendo que no se habían dado cuenta cuando fueron descubiertos y cuando vino la protesta. Nosotros creemos que este es un plan B que sigue teniendo vigencia, al margen de todo lo que están haciendo protestas en la calle, a través de sus voceros y ayalleros, ¿no? Y abogados contratados del sistema de corrupción. Sin embargo, Keiko Fujimori sigue diciendo que hay altas probabilidades de que el Jurado Nacional de Elecciones falle a su favor y que sea ella la nueva presidenta. Pues yo creo que con lo presentado hoy día hemos hecho abortar ese plan B, ese plan de la corrupción, y independientemente de ese resultado, pues creemos que debe investigarse a fondo, pero dejando muy en claro que nuestra posición es nuevas elecciones, porque creemos que efectivamente a lo largo de la primera y de la segunda vuelta hay actos vinculados a un fraude en ejecución, en donde al final, en esta segunda vuelta, terminando robándonos votos a los que votamos nulo y en blanco. Y luego Castillo le ha robado votos a Fujimori y Fujimori le ha robado votos a Castillo, cada uno donde podía. Y eso no es democracia. Y el Jurado Nacional de Elecciones no da ninguna garantía, como tampoco la OMP. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Señor Olivera, facilitar esos documentos, los que puedan. ¿Puedo acceder a los videos, a los audios? En este momento no tengo copias, se lo digo de verdad. Si me da un teléfono, se lo podemos rebotar. ¿No? ¿Cómo? ¿De qué? Bueno, es así como culmina esta conferencia de prensa que fue convocado por Fernando Olivera de una presunta intervención de Vladimiro Montesinos en las actuales elecciones a favor de Keiko Fujimori, según lo que plantea el ex candidato presidencial, es de que Montesinos habría estado ofreciendo dinero a los integrantes de la JN. Ni mucho menos de Castillo, es lo que nosotros Señor Olivera, ¿usted convocaría alguna movilización, por ejemplo, tal como lo han hecho ambos bandos políticos ahora último? Miren, yo respeto mucho la vida. Y cuando el 14 de septiembre sacamos el video que tumbó a Fujimori, definitivamente a Fujimori y Montesinos, muchos me decían que convoque al pueblo, ¿no?, a tomar Palacio ese 14 de septiembre. Y yo me negué, porque iba a ser un baño de sangre. Ya lo habíamos visto el 28 de julio, cuando se hizo la marcha de los 4 suyos, donde con total premeditación, dolo y alevosía se asesinó a 7 trabajadores del Banco de la Nación, dinamitaron el Banco de la Nación. Y había tenido el pretexto Montesinos para perpetuarse en el poder. Ya estaba queriendo gestar luego un golpe cívico-militar, poniendo a Bolonia a la cabeza, y hizo un ficticio bloqueo de camiones y quería desabastecer Lima, cosa que era falso, porque yo lo verifiqué y lo desactivé. Entonces, yo creo que aquí una sola vida que se pierda vale mucho. Entonces, gracias a Dios que estas movilizaciones, que en realidad, a mi modo de ver, están potenciando el coronavirus, porque en realidad ahí hay unas aglomeraciones donde está probado que se expande el contagio, ¿no? Sin embargo, gracias a Dios, no ha habido violencia. Y por lo tanto, no queremos que haya un solo muerto. Y en ese sentido, teniendo toda la razón para movilizarnos, no está en nuestra convocatoria de ello. Sí le digo una cosa, y si a alguien se le ocurriera gestar y dar un golpe militar, yo seré el primero en estarlo intentando, a pecho descubierto. Eso sí, lo hice el 5 de abril del 92. Fui golpeado por los militares golpistas,
Y la prensa fue la que me salvó. Su director periodístico, amigo de América Televisión, él sabe muy bien, Gilberto Hume, era cámara de Univisión y filmó cuando los militares que daban el golpe junto con Fujimori el 5 de abril del 92, me cargaron en vivo y me metieron al Congreso y querían allí torturarme. Pero Gilberto Hume, con Univisión, sacó la imagen y en ese momento protegió mi vida. Así que esa circunstancia sí yo le digo, allí me encontrarán. Y por ahora hay que hacer la protesta pacífica dentro del marco de la Constitución y hacernos respetar. Gracias. Ahora sí, eso es todo en esta conferencia de prensa de San Isidro, de Fernando Rivera, líder político de Frente Esperanza, ex candidato presidencial, donde presentó audios y videos que, según él, comprobaría la intervención del ex asesor Vladimiro Montesinos a favor de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Muchísimas gracias a todas las personas conectadas. Les informó Grace Mora para La República. Ante cualquier tipo de denuncia o hecho que usted quiera informar y hacer público, puede escribirnos aquí a nuestro número de WhatsApp que se encuentra en la parte inferior. Muchísimas gracias.